Bienvenidos, una vez más nos encontramos en la Biblia hoy. Está como siempre con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Qué gusto verte, Sebastián. Hola Lucho, el placer es mío, un privilegio muy grande acompañarte en este programa. El otro día me preguntaron, Lucho, ¿cuántos años tiene la Biblia? Estuvimos manteniendo un diálogo para una radio, Nuevo Tiempo, que está en Ujú. el norte de Argentina, en la ciudad de Monte Carlo, en Misiones. Ah, sí, 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 sí. Y la pregunta era hace cuánto tiempo. Ellos creían que el programa tenía, no sé, 2, 3 años, 4, que nació en la pandemia. Y le digo, no, de hecho yo no soy el original. Yo vengo a hacer tal vez el de la segunda, tercera edición. Sí, Lucho es el original. Bueno, y explicaba la historia de cómo nace este programa con el pastor Daniel Rode, a quien aprovecho y le envío un saludo grande, grande, grande. Y te pregunto, Lucho, ¿cuántos años tiene el programa? Uy, mm, viste que yo nunca fui bueno para los años. Ujú. Tendríamos que convocarlo al pastor Rode, que él sabe mucho más de eso que yo. Él llevaba la cuenta. Pero estamos en fácil 14 años, en Ujú. realidad, o más, de la Biblia hoy. Previamente era la Biblia Habla y anteriormente, originalmente, se hacía una producción similar en la cual hubo varios pastores que colaboraban. Eran más bien producciones unipersonales, pero de ahí un poco el origen. Y este formato de diálogo, sí, ya surgió hace, sí, ¿verdad? 14, 15 años puede ser. Bueno, no, Voy a tratar de averiguarte para la próxima. no estuve mal entonces, ¿eh? Un saludo grande a Mariano, que está allí en la localidad de Misiones, en una de las localidades de Mm, Misiones, Monte Carlo. No sé si es Monte ujú. Carlos o Monte Carlo. No sé Monte si es Carlo, Monte Carlo. Está bien, perfecto. Gracias, Lucho. Sí. Así que para él la respuesta de Enviaron los... un pedido de seguimiento también, así que ahí nos contactamos también. Bien, bien. Así que Así que bueno, un ahí fuerte abrazo. confirmamos estos 14 años que tiene el programa. Me encuentro muy bien, Lucho. Bien. Bueno, tenés saludos, me imagino. Sí, voy a pasar rápido con esta sección. No quiero abandonar a los fieles oyentes del programa. Un saludo grande para Blanca, que siempre escribe. Daniela dice, manda un saludo grande. Gracias por compartir este mensaje, dice ella. Un saludo grande también para Pablo. Pablo allí Sí. en Uruguay, en Canelones. Pablo López siempre está fiel al dial de la radio, así que le mandamos un saludo grande, grande, grande. Fabián también siempre está prendido a la radio. Le quiero mandar un saludo grande a Andrea Betiana, también ella siempre está prendida a la Nuevo Ujú. Tiempo. Son todos mensajes, estos por lo menos de Argentina. Tengo un par de mensajes de Uruguay. Margarita, también le mandamos un saludo grande. Bien. Margarita Kalniuk, creo que es el apellido de Margarita, pero haberlo dicho bien el apellido. Le mandamos un saludo grande a Pedro, que nos escribe desde Perú. Pedro, un saludo Sí. cariñoso, cariñoso para vos. Y un saludo grande, 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 a ver si lo encuentro aquí para Josefina de Bolivia. Un saludo grande, 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 grande. Tenía por ahí un saludo para México, alguien que nos escribía Ujú. desde México. Se me extravió, lo busqué en la semana, no lo pude encontrar, no sé si fue por Facebook, en YouTube o en alguna de las plataformas de podcast donde estamos subiendo el programa, pero quiero mandarle un cariñoso saludo grande a todo ese bello Bien. país que también consume este material. Sí, totalmente. Bueno, quienes se quieran sumar, ¿cómo pueden hacer, Sebastián? Y nos pueden buscar en podcast, aparece con el nombre del programa. Es difícil encontrar el apellido de mi compañero, Lucho Schneider, pero si Por ponen eso el yo no digo nombre, tampoco. no, no, pero si ponen el nombre del programa, le aparecemos con una linda gráfica que han diseñado desde la producción de Radio WAP, la radio de la Universidad Adventista del Plata, quien produce este material. Y ahí nos pueden encontrar. Si me quieren buscar de manera personal, ponen Pastor Sebastián Martínez y aparecemos en YouTube, en Instagram, o en otras plataformas y en plataformas de podcast también. Ahí Ujú. también estamos subiendo el material. Bien. Bueno, ahora sí, entonces, Sebastián, comencemos con el tema de hoy. Eh, ¿Puede ser que Jesús sigue enseñando? A ver, ¿desde qué parte de Marcos en adelante vamos a estar analizando? Bueno, esto es curioso, ¿no? Porque vamos a empezar el capítulo 11 y es Ujú. interesante, ¿no? Porque hasta el capítulo 10, desde el 1 hasta el 10, Marcos va a ocupar 3 años y meses del Ujú. ministerio de Jesús. Ahora en el capítulo 11 y hasta el 16, estamos hablando de un tercio Sí. del libro de Marcos, que es el más pequeño de los evangelios. Un tercio solamente va a dedicar a la última semana de Jesús. Quiere decir,
que 2/3 a 3 años y 1/3 a una semana. No es una semana No, común y corriente, es no. la semana. Algunos le dicen la semana de la pasión, y en ellas encontramos un montón de hechos muy sobresalientes. Ahí se va a ubicar el estudio de las próximas semanas. El de hoy específicamente va a reunir y va a comenzar con el capítulo 11 y algo del capítulo 12 del libro de Marcos. Bien. Pero Jesús sigue enseñando, ¿no? Nunca deja, ni ahora en el cielo. Te digo porque a mí me dejó esa sensación. Eso qué lindo lo que dijiste, porque vamos a seguir aprendiendo y eso está muy bueno. Ujú. No sé si te pasa, Sebastián, pero con el paso de los años, uno valora mucho más el estudiar para aprender que el estudiar, no sé, para probar algo, ¿no? Para un examen, para un título, no sé. Es lindo aprender. Mira, esta semana leí un posteo de un amigo mío, un amigo en común que tenemos, que es el pastor Jorge Rampoña, un compañero Ajá. nuestro allí en la radio de la universidad y, bueno, un compañero en el ministerio. Y él subió un posteo que hablaba de su esposa Lía, a quien también conocemos Mm. desde, bueno, yo Ujú. desde mi niñez prácticamente, Fuimos, porque era fuimos un niño. vecinos acá. Claro, claro, es verdad. Y, y, y yo veía que él colocaba algo muy lindo, hablando de Lía, que ella en su primera Ujú. etapa de estudiante, en sus 18, 20 años, si no me equivoco, estudió algo referido a la docencia, creo que fue Ujú. maestra, pero Sí. ahora, ya de adulta, decía ella y decía él, con un poquito más de 4 décadas, no voy a decir la edad porque no la sé tampoco, la edad de la esposa No, del no. pastor Jorge Rampoña, Lía, estudió psicología y él, como un esposo amoroso y Ajá. orgulloso, validaba mucho el esfuerzo de su esposa. No sé hace cuánto se graduó como psicóloga y sé que está trabajando ya como psicóloga hace un tiempo. Y yo pensaba, qué lindo no estudiar. Y de hecho me agarró la cosquillita de decir, wow, no tengo tiempo, el ministerio me demanda Sí. 24/7, pero qué lindo sería estudiar. Porque además, cuando uno estudia de grande, es mucho más sencillo. Uno tiene Ujú. un recorrido que le es más sencillo aprender. Y es diferente estudiar para aprobar que estudiar para aprender. Y eso es lo que hacemos con la Biblia. Estudiamos para aprender y conocer mejor a Jesús, no porque tengamos necesidad de aprobar un examen. Y eso realmente Exacto. es valioso. Me parece que ese es el punto justo, ¿no? Y Jesús da clases de esa manera, buscando que aprendamos. Ujú, A ver, pensaba recién Sebastián, al fin y al cabo los estudios universitarios o lo que sea terminan siendo estudios de la vida, porque uno ujú, estudia para la vida y tiene las cosas de la vida. ujú. Y, a ver, Jesús lo que nos está tratando de proponer, su plan de estudios, es para la vida eterna. Y como le pasó a los discípulos, me da la sensación que no visualizamos. A Mm. ver, uno va a estudiar, Lucho, vos estudiaste comunicación social, estudiaste luego locución, y no, no creo equivocarme con esto que voy a decir. Uno termina, le dan el título y empieza a trabajar de lo que estudió y Ujú. se da cuenta de que no sabe nada. Y Sí, empieza a aprender en la sí. marcha desde el mismo trabajo. Sí tiene herramientas, sí, pero ahora Ujú. entiende cómo las debe usar las herramientas. Le pasa a la mayoría de los profesionales con los que charlo y empiezan a buscar la necesidad de especializarse. Yo me Ujú. imagino a un Jesús en la Universidad de Galilea. Jesús está la mayoría del tiempo en Galilea y toda la zona. Ahora empieza a descender. Digo descender porque estamos hablando de norte a sur. Para que ustedes se Ujú. entiendan, el mar de Galilea está un poquito más arriba. Se genera un río, el río Jordán, un valle, y todo va a Sí. terminar en el Mar Muerto. Cerca del Mar Muerto hay dos ciudades importantes. Una es Jericó y otra es Jerusalén. En ese Ujú. recorrido de 3 años, los discípulos van a cursar las materias que Jesús les da, pero yo creo que la graduación, que fue la crucifixión de Cristo, Ujú. ellos no entendían el diploma que tenían en sus manos. Creo Ujú. que lo empiezan a vislumbrar luego de la ascensión de Jesús al cielo, allá por Sí, Pentecostés, y sí. empezar a predicar el Evangelio. Estoy hablando del libro de Hechos. Yo creo que Ujú. ahí empiezan a darse cuenta, todo esto era lo que él decía. Y esto que estamos estudiando, ni más ni menos que lo que nos pasa a nosotros en el cotidiano vivir. Ujú. Ahora, Sebastián, el título de esta semana Ujú. es Controversias en Jerusalén. Podría decir que hay gente que no quería aprender.
o gente que creía que ya sabía. Sí, 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 sí. Hay muchos grupos. Esta semana vamos a hablar de un par de grupos: escribas, fariseos, algunos publicanos, saduceos. Eran Mm, muchos, controversias, eran peleas, eran enfrentamientos, trampas en Jerusalén. ujú, Jerusalén fue el lugar. Lo estaban ujú, esperando a Jesús y querían provocar cualquier caída de este gran maestro, del Salvador, de paso. No es un gran maestro, es el maestro y es el ujú, Salvador. ujú. Pero ya tuvimos una tanda de controversias anteriores. Por Ujú. allá, no sé si creo que me lo noté por acá, sí, Marcos 2 y 3 por ahí más o Mm. menos ya hubo una serie de trampas, por así decirlo, y ahora arrancamos de vuelta, cambiamos de lugar nada más tal vez, ¿no? Es que el deseo de aquellos que no encajaban o no les interesaba un salvador del pecado y ellos buscaban Ujú, otra cuestión. Y uno puede decir, otra vez repiten lo mismo. Es que este es el centro del Evangelio. Un Jesús ujú, real, un Jesús auténtico, no el Jesús que yo quiero, el Jesús que es. Ellos querían una ujú, especie de Jesús, un Mesías, que no era el que realmente necesitaban. Jesús siempre adelantó a lo largo de Isaías y todos los profetas del Antiguo Testamento cuál era la función. Ya toda la Biblia presagiaba que Jesús venía a morir y a establecer un reino en contra del pecado. Sin embargo, ellos, en su afán egoísta, poniéndose ellos por encima de Dios, ellos crearon ujú. un falso Mesías. Entonces no encajaba la idea de este Mesías con Jesús como el verdadero Mesías. Y ahí es donde ellos generan un montón de controversias, de peleas, de enfrentamientos, porque claramente no les gustaba lo que estaban viendo. Ujú. Viste que a medida que van perdiendo batallas, ya las controversias pasan por otros planos, no, no es un cuestionamiento directo a si es el Mesías o no, por ejemplo. Hay algo de eso, por supuesto que sí, pero ya es como que van desviando la atención para que, a ver, tenga problemas con Roma en ese caso, ¿no? Y con el pueblo en general. Es interesante el concepto de trampa que crean, ¿no? Me llama la atención porque Jesús deja la zona de confort de Galilea y va directamente a Jerusalén y él va a morir. Él sabía que ya se había preparado, él va a morir y ellos lo quieren matar, ¿no? Interesante, ¿no? Porque ellos le quieren dar muerte sin darse cuenta de que dándole muerte están cumpliendo la misión del Mesías. No entienden que con ese egoísmo, aún con el egoísmo, Dios está cumpliendo el plan trazado ya desde Génesis capítulo 3. Interesante. Sebastián, el título era Controversias en Jerusalén y vos me ¿Mm? decías que venía bajando, hablando geográficamente, ¿no? Ujú. Si tomamos un mapa, venía descendiendo hacia Jerusalén. Eh, ¿Para qué iba? ¿Él sabía? ¿Él sabía con quién se iba a encontrar? Sí, 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 claro, él se había preparado. De paso, no leímos el texto clave, ¿no? No. Ujú, Marcos capítulo 11, versículo 25. Y cuando estén orando, si alguien tiene algo contra alguien, perdónenlo, para que ujú, su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Y este es el marco, ¿no? Marcos capítulo 11, yo voy aquí a ujú, mi Biblia, y cuando voy a mi Biblia, en Marcos capítulo 11 me encuentro con ideas realmente interesantes. El primer título es la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfage y Betania, frente al monte ujú. de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y le dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Estas son palabras de Jesús ya llegando a Jerusalén, planificando lo que él sabía que era su última semana en la tierra Ajá. previa a su crucifixión. Acá te quiero preguntar algo, porque obviamente él sabía que a qué iba porque era lector y estudiante de las escrituras mismas, Ujú, entonces sabía su propósito. Ahora, esto de saber que había un pollino ahí atado, ujú. eh, a ver, ¿no habíamos dicho que Jesús no había nunca aprovechado su deidad para su propio beneficio? Suena raro, ¿no? A ver, ¿cómo es que lo sabía?
Claro, Jesús no es que adivina, no es que va adivinando. No, no es que tiró Ahora, la moneda tampoco. no. El tema es que hay Claro. muchas cuestiones que él conocía por entender la escritura. Y ya el profeta Zacarías y otros habían dado muchas señales. Y de hecho había una Ujú, señal que tenía que ver con su ingreso en Jerusalén. ujú, El ingreso en Jerusalén, sentado en un burro, en un asno, como lo ujú, dicen algunas versiones, ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. ujú. Acá hay otro detalle. Tenía que ser de alguna manera 0 kilómetro el burrito. Y esto tenía que Claro, ver con la interesante. condición, con la idea y la costumbre que un rey montaba este tipo de animales 0 kilómetros, caballos generalmente, ¿no? Ujú, Pero Jesús lo dice y va con ese detalle mínimo. Él estaba educando a los discípulos, ni más ni menos. Marcos ujú, no deja, bueno, Mateo también lo relata esto, Lucas lo sí. investiga, pero también lo escribe. Marcos no se olvida de este detalle. Marcos luego, Ujú, sumamente confirmada su fe en Cristo, luego de la resurrección, luego de todo, él lo pone muy contento diciendo, acá está cumpliendo muchachos la ujú, profecía que él ya había anunciado. ujú, Envía a dos, ingresa. El ingreso también es interesante porque Jerusalén se encuentra cerca del Mar Muerto, entre colinas, está a unos 600 metros de altura. Era una ciudad que tenía unos 120 kilómetros cuadrados, unos 45.000 habitantes. Era una ciudad en segunda categoría en cuanto a la jerarquía del mundo de esa época. ujú. Jerusalén era una ciudad importante, estaba por debajo en categoría de Roma, de Alejandría, de Éfeso, Claro. pero en segundo nivel estaban estas ciudades y Jerusalén era una ciudad importante, no era una ciudad menor, Ujú, ujú, gobernada por el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía una guardia muy cercana a un sector de Jerusalén que era un privilegio, porque era una de las colinas donde se asentaba el templo. El templo de ujú, Jerusalén tenía más o menos, para que nos demos una idea, varios metros cuadrados que hacían que el solo del templo sea entre un 14, 15, 16% de la superficie de Jerusalén. O sea, el ujú. templo era una construcción sumamente importante, un orgullo para el pueblo. Tenía Sí. varias puertas. Jesús ingresa por una de esas puertas que da frente al Monte de los Olivos y él ingresa, algunos dicen que era el pórtico real, que tenía, para que te des una Ujú, idea, Lucho, tenía ujú, 162 columnas, 162 pilares. Cada pilar de eso vos necesitarías hoy 3 hombres. Tendríamos que llamar a alguien más, ese ujú. que estemos invitando, vos y yo, nos agarramos de la mano y hacemos la circunferencia de cada Wow. columna. Tenía 162 de ese lado. Después tenía del otro lado otras tantas columnas, tenía varios patios, tenía el lugar santo que iba a medir 9 metros por 18 y el lugar santísimo que iba a medir 9 metros por 9 metros y tenía en el punto más extenso del templo 46 metros de ancho y varios metros de alto. Estamos hablando de una construcción que Sí, sobresalía, una sí. cuestión bellísima, una ciudad bien poblada, con el templo en el centro, Jesús descendiendo, Jesús ingresando a la ciudad un domingo, primer día de la semana, no existía el nombre domingo, por eso la Ujú, Biblia va a mencionar el primer día de la semana, la gente le empieza a gritar, Hosana, Hosana, una expresión de alegría, de alabanza, y Jesús ingresa con una mezcla de sentimientos interesantes. Él sabe que todo esto era ujú. profético, lo tenía que cumplir y tenía que cumplir con un rito que no es menor de paso, porque previo a la Pascua, el Cordero Pascual también ingresaba para ir a morir al templo y tenía que, frente a la vista del mundo, se veía al sumo sacerdote trayendo al Cordero Pascual. Mm, Jesús ujú. ingresó a Jerusalén cumpliendo el rito que cumplía el Cordero de la Pascua. Se lo iba a evaluar Claro. durante la semana, como se hacía con el Cordero, y termina muriendo Mm, el día que tenía que morir el Cordero Pascual, que en ese año cayó esta fecha importante, 14 de Nisan, cae viernes. O sea, Jesús el domingo, ese primer día de esa semana, comienza a cumplir este rito pascual y él ingresa a Jerusalén montando un animalito que nunca había sido montado y empieza a cumplir la profecía que ya se había escrito hace muchos siglos antes. Interesante, Sebastián, esto que estás contando, porque tal vez uno dice, bueno, son detalles menores,
pero son detalles que te permiten, a ver, me imagino a Jesús con la actitud de haciendo este tipo de cosas, sabiéndolas, también estar enseñando. A ver, gente, miren, esto es así. De alguna manera, sí, sí, yo soy el Mesías, sin decirlo lo estaba diciendo. Yo soy el Cordero, sin decirlo lo estaba diciendo. Y claro, ¿qué pasaba? El problema no lo tenía él, el problema era la falta de conocimiento o eh, el conocimiento cambiado, ¿no? Ujú, Tergiversado, ujú. que tenía tal vez quienes lo rodeaban. Inclusive aquellos que estaban en ese momento tirando las ramas, Osana, Osana, y hablaban del hijo de David y todo. Eh, Tenían un conocimiento a medias también, ¿no? Yo quiero creer, y en el cielo lo voy a estudiar, y lo voy a preguntar a algún historiador allí en el cielo, ¿cuántos habrán que presenciaron ese momento y que luego de la muerte y resurrección de Cristo se convirtieron al cristianismo? Ujú, ¿Cuántos hubieron que entendieron que lo que había dicho Zacarías en el Antiguo ujú, Testamento se había cumplido frente a sus ojos? ujú, ¿Cuántos entendieron este Hosana? Porque de hecho la palabra Hosana al principio originalmente significaba salva ahora y luego fue cambiando el sentido a gloria a Dios, pero originalmente tenía ujú, que ver con la salvación ahora. Ellos ujú, querían salvarse ahora, cuando todo esto tiene que ver con una segunda venida de Jesús, con ujú. un cumplimiento del plan. Ellos vieron parte del plan. Y lo maravilloso es que nosotros estamos viendo otra parte del plan y muchas veces confundidos, equivocados, errados, como aquella generación, podemos perdernos de la bendición de poder presenciar cada hecho que está sucediendo frente a nuestros ojos. La semana pasada hablábamos un poco de eso, ¿no? Porque es fácil decir que la gente que estaba ahí, ¿cómo no se dio cuenta? Los discípulos, ¿cómo no se dieron cuenta? Ujú, Pero nosotros estamos en una instancia similar a las puertas de un hecho, hasta te diría en parte similar en cuanto a importancia, ¿no? Y sin embargo, a veces nos quedamos, tal vez no tratando de hacer trampa, nos hacemos trampa a nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos, buscando teorías y buscándole el detalle a cosas que no nos educan. Yo no estoy en contra de buscar detalles, siempre y cuando construyan, ujú. no destruyan. Sí, sí, y en esta búsqueda de detalles que tenemos con la palabra de Dios, es interesante porque cuando uno termina de leer la historia, ¿no? Sigo en el capítulo 11, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, decía. Qué Ujú, interesante, ¿no? ujú, Bendito el reino de nuestro padre David, que viene Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y fue al templo. Claro, la palabra templo acá no habla del edificio central, sino de todo el complejo, ujú, y que era grande, que tenía varios patios, varios patios. En algunos solo podían acceder los judíos, en otros podían ingresar los gentiles también. Eso había cambiado no hace tantos años, no es que siempre se le permitió al gentil. De hecho, hubo momentos donde no podía ingresar ujú, ningún gentil. Bueno, ujú, entró Jesús en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Betania estaba cerca, muy ujú, cerca, un par de kilómetros, 3. Jesús observó todo. ¿Qué es lo que observó Jesús? Lo que vamos a contar tal vez en el próximo bloque, ¿no? sí, Jesús observa el templo y mi pregunta es, ¿será que sigue observando Jesús? Y en esa ujú, observación que tiene, ¿cuál será mi condición? ¿Como la de aquellos en aquella época? Y tendrá que retarme como lo hizo, lo cuento si querés en el próximo bloque, pero sí, Jesús siempre observa, siempre, ujú. y siempre hay un plan, y el plan está bien explicado en su palabra. A ver, Sebastián, tengo algunas cositas que preguntarte. Eh, Hoy me decías que había entrado cumpliendo de alguna manera, mostrándose en la misma función que tenía el cordero que entraba allí, ¿no? Los mismos pasos, la misma ruta, por así decirlo, y el mismo destino. Ujú. Eh, pero la entrada de él era digna de un rey también. Sí, sí, ¿Entró sí. como cordero o entró como rey? Bueno, el recorrido que hace es el recorrido real. De hecho, es Mm, interesante porque era el pórtico en el que termina. Ese pórtico
hoy ha sido cerrado, hoy se ha Mm. construido un paredón para clausurar ese Sí, ingreso, ese pórtico, que era el interesante, pórtico, ¿no? sí, que ese era el pórtico por el cual muchos decían, acaba de entrar el Mesías. De paso también se le ha construido un cementerio ahí cerca, Mm, porque se cree que no va a pisar un terreno mm, de ese tipo, ¿no? Que tenga cadáveres, que hayan muertos. Entonces ujú, es interesante, pero en ese momento él ingresa por un pórtico que es el pórtico real, el que está al sur del templo, donde tenían libre acceso, ¿no? Los que se movían por aquella zona, tanto judíos como gentiles. Y él ingresa, y ingresa como un cordero, ingresa como un rey, y es difícil ver todo esto. Hoy lo vemos 2000 años ujú, después, ujú. in situ, con las necesidades que tenían ellos desde la economía, desde lo social, con un imperio que los oprimía. Yo digo, wow, debe haber sido difícil de entender, pero con la mirada puesta en la profecía, uno dice, pero estaban advertidos. Y ese es mi miedo, que podamos nosotros caer en el mismo error que cayó aquel pueblo. Ujú. A veces pienso que estas cosas son como un ejercicio matemático de esos que nos daban en el secundario, que hacías todo el proceso bien, pero te equivocabas en un numerito Mm. y te daba cualquier resultado, ¿no? Esto es algo parecido a lo que le pasaba a los discípulos y al pueblo. A ver, ¿era rey? Sí, era rey. ¿Estaban esperando un rey? Sí, estaban esperando un rey. eh, Preferían eso en lugar de verlo como el cordero, por más que también sabían. Pero viste que uno elige qué escuchar muchas veces. Es lo que venimos diciendo en esta serie. Eh, pero me parece que, a ver, ahí Jesús al mismo tiempo estaba tratando nuevamente de educar a quienes no eran sus discípulos cercanos y a los discípulos también, Sí, porque sí. tampoco los discípulos tenían totalmente en claro. Que él tenía una multitud que lo seguía. No, no, los discípulos creo que, espero equivocarme, en el cielo me irá a corregir Jesús. Creo que los discípulos eran de los que más cerrados estaban. ¿Y Ujú, por qué? Porque ellos eran los que más intimidad, más vínculo tenían con Jesús. Sin claro. embargo, Ujú, desconocían un montón de cuestiones. Hubieron otros grupos, hubo un grupo de mujeres que sí lo acompañó mucho y hasta me da ujú. la sensación que la tenían más clara. Sí, sí. Sí, me da la sensación. De hecho, yo creo que hubo gente que sí leyó, todos aquellos que leímos y estudiamos la semana pasada, que se acercaron a Jesús con fe para ser curados Ujú, milagrosamente, yo creo que ellos entendían realmente. Yo no sé si ujú, existía en la historia, creo que no, algún profeta que lograra hacer los milagros que hizo Jesús. No hay claro. profeta. Sin Mm, embargo, ellos se acercaban con ese deseo. Ellos percibían claramente que aquí no estaban frente a un profeta, que estaban frente al Mesías. Continúa la historia. Se va Jesús. sí, Mira sí. todo. Ah, ujú. Me- Ahí te quería preguntar. Él estaba observando. Vos hoy me preguntabas, y hoy sigue observando. Ujú. Básicamente, ¿qué estará viendo? Eh, ¿No te genera un poquito de inquietud? A ver, uy, ¿qué estará mirando? ¿Qué estará viendo? Es que teñido con el amor de Jesús, yo me imagino un papá mirando a su hijo haciendo la tarea Ujú, y queriéndolo ayudar en la tarea, ¿no? Aprendiendo a sumar, a ujú, multiplicar, a dividir, a leer, a escribir. Un papá que se interesa por el hijo, que está comenzando a dar sus primeros pasos en este mundo, ¿no? Con tanto ujú, conocimiento. No me lo imagino como un padre que está esperando y queriendo controlar lo que hace el hijo, ¿no? Me lo imagino como ujú. un papá que se preocupa por Amor. su hijo. Sí, sí, con un amor que rebalsa y el hijo agradecido, ¿no? Mi papá me está mirando, que wow, tengo Ujú, el privilegio de tener un papá que se interesa tanto en mí, que me observa, que me mira. Jesús mira todo, se va cerquita a Betania, ujú, versículo 12, al día siguiente, cuando salieron, ya esto era el segundo día de la semana, hoy le pusimos nombre y le decimos ujú, lunes. ujú, Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Evidentemente se levantaron muy temprano. Se habrá ujú. oscurecido. Estamos hablando de abril. Estamos hablando que allí comienza el otoño. Ajá, Perdón, no, la primavera. primavera. Otoño aquí. Y Sí. estamos hablando, no sé a qué, el sol, a qué hora se oscurecería en esa época,
pero no estamos todavía en verano, entonces el sol no se No. ponía tan tarde, se van a dormir, apenas se oscurece, se levantan bien temprano y salen bien temprano. Yo me imagino que fue a dormir a la casa de sus amigos en Betania. Ujú. Él tenía buenos amigos, sus Sí. grandes amigos estaban en Betania. Tuvo hambre y viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era Ujú. tiempo de higos. Lo aclara Marcos, no era tiempo de Ujú. higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y aquí se produce una historia sándwich, porque Ujú. Jesús está frente a la higuera, le habla, después viene otra historia y después viene la conclusión de la primera historia, que es la de la higuera. La higuera, yo no soy un gran conocedor de plantas, pero sé que la higuera tiene un primer fruto más pequeño y que suele aparecer bastante tiempo antes de que sí aparezca el fruto definitivo, ¿no? Ujú. Jesús encuentra una higuera evidentemente frondosa y con muchas hojas, interesante, ¿no? Ujú. Pero yo creo que Jesús, estoy convencido, y leyendo a una escritora que es Elena de Huay en el libro El deseado de toda la gente, ella nos clarifica todo. Jesús usa, como siempre, como gran maestro, esta higuera para enseñar algo sumamente profundo en la vida Sí. de los discípulos y del pueblo todo. Porque Ujú. Jesús, después de maldecir a la higuera, sí, Lucho. Qué bueno que aclares esto, Sebastián. Me gusta porque, a ver, muchas veces nos quedamos con esa historia como si Jesús fuera un nene chinchudo, enojado, y ya que tiene el poder de maldecir a la higuera para que no viva más, lo hace. No tendría sentido, no tendría lógica dentro de lo que estamos viendo a lo que viene. Y ojo, estoy pensando en un Jesús que, teniendo claro para qué iba a Jerusalén, debe haber tenido esas tensiones humanas, ya tan... La misma ansiedad, ¿no? Que te genera el saber lo que te va a pasar. Ujú. Eh, pero así todo, se toma el trabajo a través de esa historia, de ese hecho, de en realidad estar enseñando algo muy importante. Te leo un comentario que tiene mi Biblia, que es la Biblia de Andrews. Tiene un comentario, dice, no se trata de un arrebato de ira de Jesús, sino de una demostración simbólica de desaprobación para el templo y sus dirigentes. Es una parábola escenificada del juicio divino sobre la clase de dirigentes que controlaba a Jerusalén. No te olvides que un par de horas antes, Ujú. Marcos dice que Jesús observó todo. Y Sí. lo que observó Jesús fue el movimiento que había en el templo. Entonces dice el versículo 15, y acá está la parte central del sándwich, ¿no?, de esta historia que estamos relatando. Mm. Vinieron pues a Jerusalén. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no Ujú. consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilios alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y acá no me alcanza este programa, Lucho, para hablar de este No. pedacito. No me alcanza, porque me tocan muchas fibras sensibles del corazón. Jesús ve esta escena. Ellos habían creado una moneda, habían inventado una moneda que era la moneda del templo. Ujú. Ellos le colocaban un sobreprecio a los animales, aprovechándose de la gente que venía desde muy lejos y no podía traer el animal para ofrecer en sacrificio. Lo vendían a un dinero realmente excesivo y compartían las ganancias con los sacerdotes, los que trabajaban en el templo. O sea, Ujú. había un adulterio muy grande, un Ujú. sobreprecio, había un egoísmo sumamente grande. Jesús entendía absolutamente todo. La escena es atroz. Ver Ujú. la casa del Señor, el templo, convertido en una cueva de ladrones. Ujú. Él dice algo refiriéndose, haciendo referencia claramente al Antiguo Testamento, que dice, mi casa es casa de oración. Y Ujú. aquí quiero llamar a la reflexión y quiero apelar al buen entendimiento de nuestra linda audiencia. ¿Cuántas veces vamos detrás de elementos que no contribuyen a la adoración y a la oración en nuestros templos? Ujú. ¿Cuántas veces vamos detrás
de lo estético, que no Ujú. estoy diciendo que está mal, pero cuando lo Ah, estético va por encima de la oración. O sea, lo que estoy diciendo es, ¿cuánto oramos en los cultos que realizamos en nuestros templos? ¿Es la oración un elemento esencial en la adoración, no digo sabática solamente, de cualquier ujú, día de la semana? ¿La oración tiene un punto central o es más interesante, no sé, el tiempo, los juegos que hacemos en el culto joven, ujú, etcétera? Es, hoy estamos en una época de hiperconectividad, donde la mayoría de las iglesias están yendo a la transmisión virtual. Y muchas iglesias eh, transmiten el culto, que me parece hermoso porque me permite ver otros cultos, conocer otras iglesias a las ujú, que en esta tierra no voy a poder conocer, viajar porque no me va a dar el tiempo, ¿no? ujú, Pero es lo más importante la transmisión, que ujú, todo gira alrededor de la transmisión, o lo importante es la adoración en el templo y el momento de oración. Jesús los llama y les dice, esto es una casa de oración y ustedes la han ujú. convertido en una cueva de ladrones. ¿Será que hay algo en la liturgia de mi iglesia? ¿Será que hay algo en el orden del culto de mi iglesia? Y aquí no estoy puntualizando a nadie, simplemente estoy llamando a la reflexión porque mientras estudiaba esta semana me invitaba a pensar, ¿será que la adoración que le estoy dando a Dios el sábado en la iglesia realmente es la adoración que Él pide o estoy dedicando mucho más tiempo a relleno, a decoración y en definitiva me estoy pareciendo un poquito a aquellos que Mm, comercializaban o se distraían con estos ujú. sobreprecios que cobraban en el templo? A mí me llama la atención cómo Jesús, si hay algo que no toleraba, era la corrupción, Ujú, la trampa. Y a veces, coincido, Sebastián, ojo, yo creo que para Dios siempre lo mejor. En ujú, eso ni siquiera lo discuto. Pero que eso mejor no sea algo que me distraiga a mí de la verdadera adoración, ¿no? ujú. Me parece que ese es el punto que hay que tratar de entender en todas estas situaciones que comentás. Y también, Sebastián, a ver, acá, yo me arrodillo acá a orar, en mi cama, ¿no? También hay que tener en cuenta eso. Eh, la simpleza y la profundidad de el contacto con Dios. Ujú. Dios está en ese momento. Nos quedamos pensando en la higuera, Sebastián, también. ¿Qué pasó, no? Porque iba a enseñar algo importante, pero Jesús estaba ya todavía en Jerusalén y había estado observando, trató de, bueno, el texto tiene como título La purificación del templo, ¿no? Ujú. Pero trató de enseñar nuevamente. ¿Mm? No Dice nos la quedemos con la Biblia, imagen del látigo, por favor. no, 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 No no, nos no. quedemos con esa imagen. De hecho, no, no, no la mencionamos. A mí me gusta esa imagen. Me gusta un Dios que es de armas tomar y de defender lo que hay que defender. Pasa, versículo 20, por la mañana, al pasar, al otro día, ¿verdad? Pasaron Ujú, junto a la higuera y vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, de paso Marcos es el único que dice que fue Pedro, ajá, Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Acá hay que analizar el contexto. ujú, Acá no está diciendo que Jesús dijo, bueno, pedí lo que vos quieras pedir ujú, y va a pasar. No, no, no. ujú, Acá estamos hablando del contexto que él dice, él maldice una higuera, porque él está hablando de la condición del pueblo a la que él reprendió en el templo. Una ujú, condición que podemos copiar hoy. Una ujú, iglesia sumamente bonita, decorada, frondosa, con un árbol hermoso, bello, ujú, verde, sin frutos. ujú, La clara idea de Dios al elegir al pueblo de Israel, a los judíos, era que sean un pueblo que diera frutos. Si los privilegios que ellos tuvieron, la ubicación geográfica, los milagros, los líderes, las reglas, el cuidado de Dios durante miles de años con el pueblo fue para El que pueblo ellos dieran elegido. exactamente, pero ¿para qué elegido? Para dar frutos, para Ujú, predicar sobre la salvación que iba a venir con ujú, Jesús.
y que eso diera frutos. Ellos no dieron fruto. Por eso la higuera es una manera ilustrativa de reprender a esta generación de puras hojas que no tienen fruto. A ver, Y es como el profesor que se lleva a su clase algo para realizar un experimento, mientras pasa, no sabes de qué se trata, pero después al final de la clase, claro, como en el experimento, y pero te quedó grabada la información. vos imaginate la mirada de los discípulos, ahí tratando, yo me imagino, insisto, vuelvo a lo mismo, Marcos, pasaron unos años y cuando escribía esto, Ujú. me imagino la cara de alegría de Marcos al escribir esto y recordar, ahora entendiéndolo todo, Marcos, ¿no? Un Sí. jovencito que, insisto, amigo de Pedro, por eso lo menciona, por eso no se le olvida que Pedro fue el que se acordó de la Ujú. higuera, entendiéndolo todo. ¿Tengo yo esa fe, la fe en Dios, depositada en Dios, para que Dios dé fruto en mi iglesia, en mi vida? ¿Estoy dedicándole tiempo a la producción de frutos en la iglesia del Señor? Es una pregunta que quiero hacer personalmente a cada uno. Sigue la Biblia, y me voy a apurar porque hay tanto para decir. Volvieron entonces a Jerusalén, ahora ya llegan a Jerusalén, y andando él por el templo, se le acercaron, ¿quiénes? Los principales sacerdotes. Claro, les arruinó el negocio, ¿no? Les Ujú. extropió muchas ganancias, porque las ganancias que ellos obtenían de esto era muy grande. Se le acercaron los escribas también y los ancianos. Marcos lo deja bien claro. Y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio Ujú. la autoridad para hacer estas cosas? Acá hay intención de realmente saber. Hay una intención de controversia, de Ujú. pelea, de generar Ujú. pleito. Sí. Jesús, que es Dios, pero que fue tan bien educado por su mamá, no va Ujú. al choque. Y No. entonces coloca la pregunta en otra pregunta y él les dice, bueno, a ver, Jesús les dijo, os daré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos dicen, si le decimos del cielo, vamos a estar con problemas, ¿no? Pero si le decimos que no es del cielo, que es de los hombres, se nos van a enojar los fanáticos de Juan el Bautista. Entonces, dice, no, qué respuesta, qué bárbaro, ¿no? Jesús agudizando la Sí. inteligencia. Y ellos dicen, la verdad no sabemos, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ujú. Jesús no va de la respuesta, pero ellos no No. estaban buscando respuestas, ellos estaban buscando problemas. Y Jesús no buscaba problemas, él quería dar No. respuestas a corazones que querían respuestas. Los estaba inclusive con esto tratando de educar para que, llevándolos en su mismo juego, aprendan lo que realmente es la verdad. Eh, yo hoy te decía, Sebastián, también, entró como rey, pero no reclamó ser rey. No, no. Y no nos olvidemos de que él enseñaba con autoridad, pero enseñaba con autoridad porque él era autoridad. Sí. ¿Viste esa gente que, a ver, no anda mostrando yo tengo autoridad? No, la ejerce, Ujú, simplemente, vive de ujú. esa manera. Sí, sí. Y es interesante porque el capítulo 12 continúa contándonos una historia que él usa para explicar esto que estaba pasando, que es la Ujú. historia de los labradores malvados, ¿no? Un hombre Sí. que alquila el campo, los labradores malvados no le pagan y bueno, pasan un montón de situaciones hasta que va el mismísimo hijo, el heredero, y lo Ujú. quieren tomar y matar. Me encanta cómo termina el versículo 12, dice, procuraban prenderlo porque Ujú. entendían, dice Marcos, que decía contra ellos aquella parábola. La entendieron, no Ujú. fue una Sí, indirecta. sí. Jesús no da indirectas, Jesús da directas. Ellos Ujú. la entienden. Pero ¿qué pasa? Temían a la multitud y dejándolo se fueron. A ver, Sebastián, eh, no lo voy a estar defendiendo a Jesús por esto, ¿no? Pero realmente creo que también hagámonos una idea. Él era rey, tenía autoridad, pero no estaba en medio de una disputa poniéndose a la par de las trampas de las autoridades en ese momento, sino que les contestaba sin un aire triunfalista, no para decir, uy, les gané. No, él luchaba esta pelea para,
A ver, me imagino hasta con dolor, como diciendo, "Ay, ¿cómo me gustaría que entiendan?". Lucho, vos sos docente y Ujú. no querés ganar discusiones con tus alumnos. Vos lo que No. querés es que tu alumno aprenda. Me encanta Ujú. cuando me contás de un alumno que vos decís, me supera en algunas cuestiones, Sí, hablando de sí. creatividad, de un montón de cuestiones que están relacionadas a la producción artística de la radio. Y se Ujú. te nota la alegría que alguien Sí. que es tu alumno o que fue tu alumno aprendió y como decís vos te supera. Yo le digo mi discípulo, en realidad. Bueno, es que realmente es eso, ¿no? Es un discipulado. Sí. Qué interesante, Jesús, él habla no con, él habla con el fin de que aprendamos Ujú. hoy. Ahora, Sí. la intención nuestra, muchas veces nuestra también, es como la de las historias que aparecen en Marcos. Miro acá en el cronómetro del Sí. tiempo, aquí en la radio, no nos quedan muchos minutos, creo que unos 4, y aparecen dos controversias más que las quiero mencionar rapidito. Una está relacionada con el impuesto al César. Ellos No, querían sí. tomarlo, a ver cómo lo agarramos. Entonces los fariseos acuden a Jesús con una pregunta acerca de los impuestos. ¿Es correcto dar o no tributo al César? ¿Debemos pagar o no? Y ellos querían otra vez ahí ponerlo en una situación de Sí. controversia y Jesús magistralmente vuelve a responderle, brillante, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ujú. Interesante cómo Jesús dice, a ver, claro, Sebastián, ¿qué enseñanza es esa? profunda, simple pero profunda. Dios no se mete en esa discusión. Y aparte la Ujú. Biblia, el Antiguo Testamento, claramente hace mención que Dios está por encima de la historia. Ellos lo tenían claro esto. Sin embargo, querían complicar a Jesús. Luego, en esa misma historia, aparece otro que tiene que ver con una polémica. Marcos capítulo Mm. 12 se le acerca a un grupo que era el grupo de dinero, el grupo aristocrático de los sacerdotes. ¿Cómo se llama este grupo aristocrático sacerdotal? Mm. Saduceos. Ujú. Los saduceos, sacerdotes, ellos no creían en la resurrección y ellos toman solo los libros de Moisés, ¿sí? El Ujú. Pentateuco. Y ellos lo quieren de vuelta entrampar, lo quieren tomar a Jesús. Vinieron a él y le preguntaron, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y deja esposa, pero no deja hijos, su hermano debe casarse con ella y levantar descendencia a su hermano. Y le llevan esta historia, ¿no? Esta historia que era Ujú. común, de una mujer, Ujú. no sabemos si fue real o fue una creación, mucho antes del nacimiento de Jesús, que se fue casando con todos los hermanos porque iba enviudando. Le preguntan, ¿y qué va a pasar con ella? ¿No? Y Jesús no dice, aquí es interesante, ¿no? Porque le preguntan, respondió Jesús y le dijo, erráis también en esto, Ujú. porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. No podemos limitar a Dios nosotros, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo, lo cual no dice que si alguien ya está casado y vivió toda la vida casado, va a llegar al cielo y va a ser un desconocido con su esposa, con su esposo. No dice eso. Dice que no Ah, van a ok. haber casamientos futuros. Y él Ujú. habla de la resurrección, dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, va a lo que a ellos les gustaba, Ujú. Moisés, cómo le habló a Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios, perdón, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Para ellos, Abraham, Jacob, Moisés, Isaac, eran próceres, Sí. leyendas. No creer que ellos van a vivir era Ujú. realmente aberrante. Y Jesús lo Ujú. lleva a ese camino para decirle, existe una resurrección. Y en esa resurrección va a tener parte Abraham, va a tener parte Isaac, va a tener parte el mismísimo Moisés, que ya fue Ujú. resucitado, Jacob, todos van a tomar parte. Y ahí de vuelta los vuelve a poner en una situación bastante incómoda. Vuelve Jesús, no evita el confrontar, pero sí dar respuesta, porque ellos querían respuestas, y esas respuestas, insisto, ayudaban a todo el contexto social. Marcos lo entendió Ujú. claramente y por eso lo registra en la Biblia. Lucas lo investigó en personas que tal vez escucharon esta charla y también lo deja registrado. O sea, hubieron
personajes que entendieron esta respuesta y Jesús rápidamente habla de sí la resurrección, evita la discusión del casamiento, no dice que los matrimonios que lleguen al cielo no serán matrimonio en el cielo, no dice esto, porque muchas veces hay gente que malinterpreta esta porción. Él habla de matrimonios futuros en el cielo, pero sí habla de una resurrección y de una vida eterna allí en el cielo. Hay un último punto que no me atrevo a llamarlo controversia, sino una muy buena enseñanza de cómo Dios, Jesús mismo, se manejó con un respeto a aquel que quería realmente aprender o que tenía mejor disposición, ¿no? Cuando se habla acerca del más grande mandamiento. Ese bien has dicho, ¿cómo me gustaría que algún día me lo pueda decir a mí también, ¿no? Sí, y este que aparece, y aquí termino con 10 segundos nada más, es un escriba. También forma parte de estos grupos que lo peleaban a Jesús. Pero Jesús en él ve a un sincero que está preguntando y le da una respuesta sincera al punto y le da una reflexión muy grande. Dijiste bien, preguntaste bien. Y le explica, le resume los mandamientos, le da una respuesta que termina conmoviéndolo y lo termina obligando a llevar a la reflexión y a la conclusión que Jesús luego le va a felicitar. Es que queda claro, Sebastián, que el problema no lo tenía Jesús. El problema lo tenían los demás, quienes estaban discutiendo o no comprendían. A ver, yo tengo una frase que siempre cierro y digo, una cosa es estar equivocado por no saber, por no haber aprendido, pero estar dispuesto a aprender. Y otra cosa es decidir estar equivocado o vivir equivocado. ¿No? Jesús a cada uno nos da la respuesta que necesitamos. Exacto, exacto, con el corazón sincero. Bien, se nos terminó el tiempo en serio. Próximo tema, Sebastián. Estuvo muy lindo el de hoy, realmente profundísimo. Semana número 10 y no nos va a defraudar, viene por la misma temática, se titula Los últimos días. Bien. Sebastián, como siempre, muchísimas gracias. No, un placer, Lucho, una alegría acompañarte. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro.